Hola a todos, ¿cómo están? Básicamente aquí el tipo te intenta tirar en la cara que hay un error en el Nuevo Testamento, en Marcos 2, 25, 26, donde Marcos confunde a Abiatar con Ahimelech. Y bueno, te intenta tirar esto en la cara diciéndote que evidentemente el Nuevo Testamento no es tan perfecto como bla 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 bla. Entonces, no es que sea un error. El problema aquí es que él no entiende. Ese es el punto, no entiende lo que quiere decir el texto de Marcos y el texto de Samuel. Por eso vamos acá a revisar con lo de Abiatar. Vamos a entrar aquí. Bueno, aquí Abiatar. Abiatar, hijo del sumo sacerdote Ahimelech, de la tribu de Leví y de la línea de Elí. Primera de Samuel, Bueno, ahí lo dicen los textos bíblicos. Bueno, esto ya vamos a concentrarnos en la parte donde dice que según hay un error. Vamos a leer estas partecitas de aquí, ¿ok? Que según él dice que hay un error. En Marcos 2.26, la mayoría de las versiones dicen, citando a Jesús, que David entró en la casa de Dios y comió los panes de la presentación, siendo Abiatar sumo sacerdote, puesto que en aquel tiempo el sumo sacerdote era Ahimelech, el padre de Abiatar. Tal traducción resulta en un error histórico. Bueno, es digno de notarse que varios manuscritos primitivos omiten la mencionada frase y que ésta no se halla en los pasajes correspondientes de Mateo 12.4 y Lucas 6.4. Sin embargo, ojo aquí, lo que tengo acá, todo esto, sí. En Marcos 12.26 y Lucas 20.37 se presenta una estructura griega similar y en estos casos muchas traducciones usan la frase en el pasaje de. Ahí lo dice ya. Por eso parece que es propio traducir Marcos 2.26 como lo hace la traducción del Nuevo Mundo, en el que lee que entró en la casa de Dios en el relato acerca de Abiatar, el sacerdote principal, puesto que el relato de las primeras hazañas de Abiatar comienza inmediatamente después del registro de la entrada de David en la casa de Dios para comer los panes de la presentación. Y como Abiatar llegó a ser el sumo sacerdote de Israel en el reinado de David, esta traducción mantiene la exactitud histórica del registro. ¿Ok? O sea, no hay un error, simplemente hay que usar la traducción correcta y la original. Y la única correcta aquí es la traducción del Nuevo Mundo, que, como repito, lee que entró en la casa de Dios en el relato acerca de Abiatar, el sacerdote principal, puesto que el relato de las primeras hazañas de Abiatar comienza inmediatamente después del registro de la entrada de David en la casa de Dios. ¿Ok? Y como Abiatar llegó a ser el sumo sacerdote de Israel en el reinado de David, esta traducción mantiene la exactitud histórica del registro. ¿Ok? Y aquí se habla también, bueno, sí, no es que hay un error aquí, simplemente este tipo no entiende lo que está leyendo o no usa una traducción correcta del texto para entender. ¿Ok? Bueno, aquí en lo final es claro ya. Sí, ahora vamos con esta partecita de acá que también dice que hay un error. Déjale, pongo. Es esto. De las 30 monedas de plata. Entonces aquí, según él,
que en Mateo 27, 9 y 10, el profeta Jeremías hace una profecía. Y en Mateo 27, 9, 10 se le atribuye esta profecía a Jeremías en lugar de a Zacarías, lo que genera una razonable incredulidad, según dice Armandowski. Entonces, según él, dice que aquí se equivocó porque dice aquí que pues bueno, que la profecía no es de Jeremías, sino que es de Zacarías, según dice Armandowski. Bueno, aquí déjame ver, dice aquí. Sí, pues sí, aquí dice, creo, según lo que la falta de comprensión que él tiene aquí. A ver, deja analizarlo bien. Voy a ponerme mis lentes. Bueno, según dice aquí, que esta profecía es de Zacarías. Vamos a ver aquí. Vamos a buscar esta también acá, en el mismo sitio confiable. Este sí lo tengo aquí. Si escribo rápido. Bueno, aquí está. ¿Por qué Mateo atribuye a Jeremías una profecía que en realidad aparece en un libro de Zacarías? Vamos a ver. Vamos a analizar esto para saber que aquí no hay ningún error. ¿Ok? Vamos acá. Aquí está esta. Esto es lo que está preguntando Armandowski. Hablando sobre el dinero que recibió Judas Iscariote por traicionar a Jesús, Mateo escribió, bueno, ya saben. Bueno, aquí dice que no obstante la profecía sobre las 30 piezas de plata no fue escrita por Jeremías, sino por Zacarías. Entonces, ¿cuál es la explicación? Según parece, miren aquí, en ocasiones se colocaba el libro de Jeremías en lugar de Isaías como el primero de la sección de las escrituras conocidas como los profetas. Así pues, al decir Jeremías, lo que Mateo hizo aquí, lo que Mateo hizo fue llamar a toda esa sección a la que también pertenecía el libro de Zacarías por el nombre del profeta que aparecía primero. Jesús hizo algo similar, ¿ok? Cuando llamó salmos a otra sección conocida como los escritos o agiógrafos, al afirmar que tenía que cumplirse todo lo que se había escrito sobre él en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. En realidad se refería a todas las profecías de las escrituras hebreas, ¿ok? No hay un error aquí, simplemente lo que trata de hacer Mateo es colocar el libro de Jeremías en lugar del de Isaías como el primero de la sección de las escrituras conocidas como los profetas, ¿ok? Así pues, al decir Jeremías, lo que Mateo hizo fue llamar a toda esa sección a la que también pertenecía el libro de Zacarías por el nombre del profeta que aparecía primero. Y como mencioné antes, aquí Jesús hizo algo similar. Y esto es súper importante, este ejemplo. Cuando Jesús llamó salmos a otra sección conocida como los escritos o agiógrafos. ¿Ok? Ya. ¿Ven que no es tan difícil refutar a este idiota? A este loco, perdón. Vamos con otra que es, pues... Este no es. ¿Cuál era el otro? Había otro acá también.
Bueno, el error geográfico que él dice que en el episodio de los cerdos en Gerasa registrado en los evangelios, bla, 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 dice que aquí hay un debate sobre su precisión geográfica, ¿ok? Vamos a ir a uno de los libros de Dante Urbina, ¿ok? Dejen ver si lo encuentro. ¿Cómo se llamaba el título? Vamos a irnos a uno de Dante Urbina. Creo que Dante Urbina habló sobre este error y lo refutó. Vamos a revisar, ¿ok? Para ir aclarando de una vez por todas estos errores, bueno, según errores que dice Armandowski. Bueno, vamos a centrarnos en la respuesta que da Dante Urbina, el profesor Dante Urbina. Vamos a leer. En cuanto a la autoría de Marcos, es cierto que algunos estudiosos contemporáneos la consideran dudosa. Sin embargo, uno debe razonablemente razonablemente ponderar si es más confiable el testimonio de los críticos liberales del siglo, de aquí, o el del Papa, obispo de Hierápolis, quien a inicios del siglo, no sé cómo se pronuncia eso. No se rían. Bueno, aproximadamente entre el 110 y 120 después de Cristo. Y remitiendo a su vez su testimonio a Juan el presbítero, escribió que el anciano decía lo siguiente: Marcos, desde que fue el intérprete de Pedro, escribió exactamente, aunque no en orden, las cosas que hizo y dijo el Señor en tanto las recordaba. Él no escuchó ni siguió al Señor, pero luego escuchó y siguió a Pedro. De modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria, pues puso todo su empeño en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Bueno, vamos a centrarnos en el error. Pasemos ahora a la cuestión de los errores geográficos. Los críticos suelen alegar que existen muchísimos errores de este tipo en el Evangelio de Marcos, pero en la práctica, cuando se les inquiere al respecto, suelen reducirse a citar solo unos cuatro. Examinémoslos en específico. Marcos 5.1. Aquí los críticos alegan que el texto implicaría que Gerasa era una ciudad cercana del mar de Galilea, lo cual no puede ser porque la mencionada ciudad está a varios kilómetros del lago. Bueno, pero dicha crítica es bastante débil porque incluso dejando de lado la posibilidad de error de escribas o copistas, aquí Marcos no se está refiriendo específicamente a la ciudad, sino de modo más general a la región de Gerasa. De este modo se puede perfectamente referenciar a tal región en el relato, del mismo modo que alguien que aterrice a 30 millas de Houston podría decir que aterrizó en la región de Houston. ¿Ok? Y no se trata de una mera hipótesis ad hoc, arbitraria o gratuita, sino que en contraposición al Evangelio de Mateo, el cual refiere a Gádara, que está mucho más cerca del mar de Galilea, es perfectamente razonable que el de Marcos, que está más dirigido a los paganos, y tome como referencia a Gerasa, pues esta es una ciudad romana bastante importante y próspera, y por ende más fácil de identificar. Y esto es importante. Entonces, de este modo, el doctor Alejandro Weiss, tomando como referencia a Lima, ciudad capital, y Chongos Altos, pequeño distrito provincial de Perú, nos dice ilustrativamente: Marcos pone Gerasa porque está escribiendo a gente pagana que no conoce la Palestina, y Gerasa era una ciudad grande, cosmopolita. Es como tomar a Lima. Todo el mundo conoce Lima,
Pero si digo Chongos Altos, ¿qué está por allí? ¿Quién conoce Chongos Altos? Ahora, tenemos, aunque sea un mapa, pero en la época había que poner Grasa para que suene una ciudad importante. Miren que ni siquiera yo conocía este nombre. Pues sí, Marcos 7, 31. En este caso, los críticos sostienen que, de acuerdo con el texto, al haber ido por Sidón para llegar de Tiro al mar de Galilea y la región de Decápolis, Jesús estaría haciendo un itinerario absurdo equivalente a ir hacia el norte para llegar hacia el sur. Bueno, sin embargo, tal tipo de objeción, ojo aquí, tal tipo de objeción presupone que Jesús pasó por Sidón para ir a Galilea, cuando ello no está propiamente demostrado, a la vez que es perfectamente factible que Jesús tuviera una razón específica para ir a Sidón antes de ir a Galilea. Recordemos que Jesús es un predicador itinerante y no un viajero que busca optimizar su itinerario como prioridad. De modo que sería un ir a Sidón y también al mar de Galilea, antes que un ir a Sidón para llegar al mar de Galilea. Ergo, la crítica estaría cayendo en una falacia ¿de qué? De premisa falsa o indemostrada. Y no solo eso. Como bien anota Douglas Edward, incluso el viaje de Jesús desde Tiro a Sidón a la Decápolis, recogido por Marcos, el cual ha impactado a algunos intérpretes del Nuevo Testamento como evidencia de ignorancia de la geografía galilea, es de hecho perfectamente plausible. Josefo nota que durante el reinado de Antipas, mientras Herodes Agripa I estaba en Siria, Herodes Agripa ahí estaba en Asiria, surgió una disputa respecto de los límites entre Sidón y Damasco, una ciudad de la Decápolis. Es por tanto concebible que el movimiento se dirigiera al este, hacia Damasco, y luego hacia el sur, a través de la región de la Decápolis, siguiendo las principales rutas que unen Damasco con Cesarea de Filipo o Hippo. Bueno, ahí es grande el libro. Ahí Dan Turbin, aquí está. También está cuál es la religión verdadera, que obvio es el cristianismo. No va a ser el hinduismo, que el ateo quiere que cualquier religión sea la verdadera, menos el cristianismo, porque el ateo solo es ateo del cristianismo. Más, no es ateo ni del budismo, ni del hinduismo, ni del taoísmo, ni de nada. Bueno, pues sí, ahí está. Nos vemos, mi gente.